Dios les bendiga. Estamos en este momento dispuestos a participar de un tema muy importante. Es la esperanza de los creyentes en Cristo Jesús. Quiero que hablemos de la venida del Señor, preparándonos nosotros para la venida de Cristo, la segunda venida, porque ya vino la primera vez. Sabemos que la venida es segura porque Él lo prometió. Y haciendo un preámbulo de lo que vamos a hablar, quiero que leamos acá en Juan 14, del 1 al 3. Miren qué interesante lo que dice. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre Santo, gracias por tu palabra. En este momento, Dios, vengo a suplicarte que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu ponga palabras para poder entender este mensaje que tú vas a dar a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar de la segunda venida. Es la esperanza. Todos sabemos que estamos a la espera de la final trompeta. Qué bendición la esperanza nuestra. Si vimos que el Señor murió, resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre, está vivo y ha prometido regresar. Por fe estamos a la espera. Por fe lo hemos visto. Bienaventurados los que no vieron con estos ojos, pero creen. Esa fe hermosa que tenemos en la seguridad de que la palabra viva de Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Vamos a hablar cómo prepararnos para la venida del Señor. Los tiempos están terminando. Ya vemos que casi todo se está cumpliendo. Solo falta que el Señor aparezca con el primer evento que sucederá, que es el arrebatamiento, que es el rapto. Vamos a tener un momento de explicación tratando de ser sencillas las palabras para que sean entendibles, pero a la vez no vamos a ahondar, porque lo vamos a ver así a grandes rasgos, la segunda venida, pero sobre todo cómo prepararnos para la segunda venida. Primero, estamos seguros. La venida del Señor es inminente, es ciertísima. Él vendrá. El Señor vendrá en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser después. Él sabe perfectamente cuándo está ese momento, de ahí nadie lo sabe. Vemos nosotros que vivimos tiempos peligrosos, tiempos de toda clase de problemas acá en la tierra. Vayamos acá en 2 Timoteo, vamos a tener una lectura para ver que sí estamos viviendo tiempos peligrosos y que la misma palabra de Dios nos lo dice. 2 Timoteo, dije, 3 del 1 al 5. Veamos lo que dice. Dice así: también
debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es bien difícil porque estamos rodeados. Nosotros mismos podemos tener estas clases de virtud, de maldad. Es tremendo saber que hay personas con estas clases y lo vemos a cada rato, lo vemos. Son muy, están en medio de nosotros y sublimemente podemos sentir, pero a veces lo pasamos desapercibido. Esta clase de personas debemos evitar. Solamente Dios nos muestra cómo. Pero ¿qué dice? ¿Cuándo? En estos postreros tiempos. En este tiempo que estamos viviendo, que ya son los últimos tiempos. Son tiempos peligrosos con toda esta clase de gente que lo que menos piensa es en Dios, en agradar a Dios. Pero también tenemos que ver que no solo estamos viviendo tiempos peligrosos, sino que hay una falta de fe. No hay fe entre nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Veamos la palabra. La palabra de Dios nos lo dice. Aquí encontramos todo y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto que en este tiempo hay mucha falta de fe. Allá en Lucas, vamos a ver, Lucas 18:8. Vamos a ver qué nos dice. Dice así, Lucas 18:8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que la gente va a estar pendiente de las promesas de Dios con esa fe necesaria para mantenernos firmes en el camino del Señor? El mismo pasaje dice, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Señor? Estamos viendo que hay mucha falta de fe. Ahora la gente mejor aplicamos lo que leímos anterior. Egoístas, acumuladores, avaros, etcétera, etcétera. También en no solo tiempos peligrosos ni falta de fe. Estamos viendo que también la moral está como en los días de Noé. Los principios morales no sirven. Y veamos acá en Mateo 36. Vean, Mateo 24, perdón. Vámonos al Mateo 24, aquí en el Nuevo Testamento. Vamos a leer versículo del 36 al 38. Miren lo que dice acá. La moralidad en estos tiempos. Dice, pero el día y la hora que el Señor vendrá, nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Lo está diciendo el Señor Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días
antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Cuando entró Noé en el arca, todo el mundo quería salvarse. Ya venía el diluvio. Pero mientras, por más que se les hablaba, se les decía lo que venía, no ponían atención. Estamos igual. Estamos igual. Los principios morales ahora, los placeres mundanales, es una mezcla de todo lo malo que se hace. Ahora ya no se sabe qué hacer en cuanto a lo moral. No se entiende. Se le habla a un joven, a un niño, no entiende ni qué es una base moral, ni qué es un principio moral. No lo entiende, porque estamos viviendo un tiempo revuelto de todo un poco de lo malo, porque lo bueno lo hacemos a un lado. Pero bien, miren todo lo que está sucediendo, cómo tenemos nosotros que prepararnos. La venida del Señor es segura y los tiempos están peligrosos. Hay falta de fe y además lo moral está fuera de control, igual que en los tiempos de Noé. Pero también, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Qué debemos hacer mientras Él viene? Mientras viene el Señor, ¿qué hacer? Debemos vivir una vida consagrada. ¿Y eso me lo estoy inventando? No, lo dice la palabra de Dios. Veamos, ¿qué nos dice en cuanto a vivir una vida consagrada para el Señor? Veamos acá en Romanos. Vámonos a Romanos capítulo 12. Y miren qué interesante lo que dice. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Miren lo que dice. Así que, hermanos, se lo está diciendo a los creyentes, a los cristianos evangélicos. Miren lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué me quiere decir con eso? Estamos viviendo un tiempo difícil, pero en la forma que debemos nosotros hacer mientras el Señor viene es vivir una vida consagrada. ¿Cómo? En el versículo 1 nos dice claro. Dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, carne, todo, voluntad, lo presentéis, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Viviendo una vida santa que agrade a Dios. ¿Cómo voy a vivir una vida santa? Tengo que sacrificarme, claro, para sacrificar la carne, porque la carne quiere los placeres del mundo. Y bien interesante que veamos esto. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo? Santo. La carne quiere todo lo del mundo. Apartémoslo. Santo es apartar para Dios. Que sea de agrado para Dios. Dice santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque como creyentes es nuestro culto racional. Tenemos que razonar que eso no nos conviene. Lo mundanal no agrada a Dios.
y la carne lo quiere, pues sacrifico a la carne por el espíritu. Ahora veamos, viviendo una vida santa que agrade a Dios, pero también, ¿qué es lo que más debemos hacer mientras viene el Señor? Es, veamos en el versículo 2 que acabamos de leer, no os conforméis a este siglo. No te hagas igual a los demás en este tiempo, sino transformémonos por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento espiritual. No vivir de acuerdo a las costumbres del mundo. ¿Por qué? Con eso vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso le va a agradar al Señor. Que nosotros no nos revolvamos con el mundo, que actuemos igual al mundo, que nos conformemos a lo que el mundo hace, que igualemos a lo que hace el mundo. Sí, relativamente nosotros debemos entender que no somos de este mundo. Tenemos nuestra patria celestial. Aquí estamos de pasadita y nos vamos a quedar ahí en medio de todo el relajo que hay aquí mundanal. No conviene, no agrada a Dios. Pero sigamos adelante. ¿Qué debemos hacer mientras viene el Señor? Debemos vivir una vida santa, viviendo en una vida que agrade al Señor, y no vivir de acuerdo a las cosas, costumbres de este mundo. Pero también, mientras viene el Señor, debemos practicar disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Sencillo. Y esto cualquier cristiano lo debe saber. ¿Cómo agrado al Señor? Vamos a la palabra de Dios. Sencillo. Acá en 2 Timoteo 3, 16, 17, un versículo tan reconocido por los creyentes que dice así, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Ajá. ¿Qué debemos practicar? Las disciplinas espirituales. Leer la Biblia. Leamos la palabra. Agarremos una costumbre de leer la palabra de Dios. Es la palabra que me habla. Dios me habla por su palabra. Más bien, veamos, otra costumbre espiritual, otra práctica que debemos tener es orar. Miren, las 3 cosas que todo cristiano evangélico debe hacer, debe saberlo hacer porque es una disciplina, es leer la palabra, orar, congregarse y servir al Señor. Bien, pero veamos que ya vimos que leer la Biblia, pero también dice orar constantemente. Vayámonos allá, lo estamos confirmando con la palabra que dice en Mateo. En Mateo, vamos a ver cómo nos habla en cuanto a la oración, Mateo 26, 41. Miren lo que dice, buscando aquí en Mateo, aquí está Mateo 26, 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, el espíritu quiere orar, hablar con el Padre, dirigirse a Él, llegar al trono de la gracia por medio de la oración. Pero la carne tiene sueño. La carne está aburrida. La carne quiere ver mejor la tele o quiere entrar al Facebook. La carne
miren lo que dice aquí al final. El espíritu a la verdad está dispuesto. Está hablando con cristianos. Pero la carne, no. La carne es débil. Y como nosotros atendemos más la carne, ay, es que estoy cansadita. Así que ahí voy a orar cuando tenga tiempo. A ver si el Señor dice así cuando tenés una necesidad. Veamos. Dice también que además de leer la Biblia, además de orar, debemos congregarnos. Y vámonos a Hebreos. Hebreos 10, 24 y 25. Quiero ver. Hebreos 10. Aquí estamos en Hebreos. Busquemos el capítulo 10 de Hebreos. Bien. Versículos 24 y 25. Miren lo que dice. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a considerar? ¿Cómo nos vamos a estimular a los creyentes? En congregación, unidos. Sigamos. No dejando de congregarnos como algunos ya tienen costumbre de no congregarse, sino exhortándoos. Y tanto más cuando vemos que ya el día del Señor está cerca. Ya se acerca el día del Señor. Así que debemos congregarnos, exhortarnos. Exhortarnos es excitar con palabras de aliento, aconsejar, ayudar a las personas. Bien, además, veamos qué más nos dice el Señor en cuanto a que nos estamos preparando para la venida. Ya vimos que la venida es segura, pero ¿qué debemos hacer? Leer la Biblia, orar, congregarnos y servirle al Señor. Este es un ejercicio hermoso porque todos tienen ministerio, trabajo, servicio. En toda la iglesia, en toda hay que hacer para la gloria de Dios, en favor de los hermanos. Bien, debemos servir. Pero, ¿cómo debemos servir? Allá en Efesios, debemos servir en la obra. Veamos, en Efesios 2, 8, 9, otro pasaje muy reconocido por cada creyente en cuanto a la salvación. Estamos, Efesios, dije, 2, 8 y 9. Miren lo que dice. Hasta de memoria lo sabemos nosotros, ¿verdad? Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Bien, es cierto que no somos salvos por obras, pero es bien interesante que sepamos que si somos salvos, tenemos que hacer buenas obras. Yo no voy a hacer buenas obras para irme al cielo, no, pues porque estoy segura que voy al cielo, voy a hacer buenas obras. No para ir al cielo, sino porque voy para el cielo. No sé si me entienden, pero así más o menos está la cosa. Y veamos acá siempre en Efesios 2:10 lo que les trato de explicar. Dice en Efesios 2:10, miren qué interesante lo que dice. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que nosotros anduviésemos ¿en qué? En las buenas obras. ¿Entendemos? Somos creados para buenas obras y debemos andar haciendo buenas obras. Bien, entonces vemos que cómo debemos servir en la obra de Dios, haciendo buenas obras. Es cierto que no somos salvos por las obras, pero hemos sido recreados para hacer buenas obras. ¿Qué buenas obras estamos haciendo ahora? ¿Qué hacemos de buenas obras? ¿Cómo estamos bendiciendo al prójimo? ¿Qué ministerios tenemos en la iglesia? ¿Cómo estamos sirviendo en la congregación para agradar a Dios y para cubrir ese requisito de servir? Bien, debemos servir en la obra de Dios, pero también, mientras viene el Señor, debemos hacer discípulos. ¿Qué es eso de hacer discípulos? Sencillo. Vámonos a Mateo, que aquí es una orden, no es cuestión de opción. En Mateo 28, miren qué interesante, este es un mandato que nos da el Señor a todos los creyentes. Dice en Mateo 28, en el versículo 19, dice, por tanto, id. Es orden. Vayan. No les está preguntando si quieren o no. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hay que hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Enseñarles de la palabra de Dios. Hay mucha gente que no lee la palabra de Dios. Y a veces tienen Biblia y la tienen de adorno. Y a veces tienen Biblia y no saben ni cómo usarla. Pero es obligación de todo cristiano enseñar, discipular a la gente. Bien, además de eso, de que debemos hacer discípulos porque es un mandato del Señor, el mundo lo necesita. Sabemos que hay mucha gente que necesita y es nuestra obligación compartir la palabra del Señor. ¿Cómo? El mundo lo necesita. Veamos también que la Biblia nos manda. En Romanos, vamos a Romanos, en Romanos capítulo 10, y vamos a ver los versículos Romanos 10, los versículos 13 y 14. Miren lo que dice. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo van a ser salvos? Invocando el nombre del Señor. ¿Lo sabrán los que no leen la Biblia? ¿Lo entenderán cómo se invoca el nombre del Señor? Ajá, veamos lo que dice en el siguiente versículo, en el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual ni siquiera han creído? Ni siquiera creen en el Señor, y cómo lo van a invocar. Y además sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído si nadie les ha hablado? Y también sigue diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les enseñe, sin haber quien les predique, sin haber quien les hable de la palabra de Dios, sin haber quien les comparta la santa palabra de Dios? ¿Ven? Que a lo que nos está mandando, el mundo necesita de la palabra de Dios. Debemos hacer discípulos de Cristo, pero además, y lo más importante, en esta espera hermosa, como cristianos, miren lo que debemos hacer. Debemos ser adoradores de Dios. Pero si yo lo soy porque soy cristiano, ajá, veamos. ¿Cómo lo hacía el pueblo de Israel?
El pueblo de Israel adoraba. El libro de los Salmos era el himnario que ocupaba el pueblo de Israel para adorar a su Señor. Y si nosotros leemos el libro de los Salmos, cada salmo tiene inmerso un mensaje hermoso para el Señor. Y ellos así adoraban. Pero lo hacía también la iglesia en los principios. Cuando la iglesia se comenzó a formar, también adoraba al Señor. ¿Cómo lo adoraba la iglesia primitiva? Veamos, allá en Hechos, vámonos a Hechos, el libro de Hechos, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Miren lo que dice. 46 y 47, versículos del 2. Dice así: ¿qué hacían los hermanos? Perseveraban unánimes cada día, donde en el templo, cada día, no cada domingo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, en grupos, en casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, haciendo que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alababan a Dios, el grupito, y favorecían a todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense la forma de adorar en el inicio cuando comenzó la iglesia primitiva. Qué hermoso como ellos compartían, pero alabando al Señor. Y ahora lo mejor. Qué bien, miren. Vámonos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Se va a adorar en el cielo. Sí, se va a adorar. Veamos en Apocalipsis, en el capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Busquemos ahí en la palabra. Y vamos a leer versículos del 9 al 2. Esto es bien importante, porque ahí vamos a estar. Miren lo que dice acá, Apocalipsis 7, del 9 al 12. Se los leo. Dice Juan, que es el que está escribiendo. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia de ¿quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo, vestido de ropa blanca, eso quiere decir pureza, y con palmas en las manos, eso quiere decir dándole gloria. Y en el 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, al Señor Jesucristo. Veamos en el 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y en el 12, ¿qué decían cuando adoraban? Diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esa será nuestra adoración cuando nosotros estemos. Qué bueno. Seguiremos adorando. Bien. Nos estamos preparando para la segunda venida del Señor. La venida es segura, segura. El Señor no miente. Todo lo que prometió hasta hoy se está terminando de cumplir y ya son los últimos tiempos. Vivimos tiempos peligrosos, la falta de fe, la moralidad está por el suelo, pero ¿qué debemos hacer nosotros mientras viene el Señor? Pues
tenemos que vivir una vida santa que agrade al Señor. No tenemos que acostumbrarnos a lo que hace el mundo. Además, debemos practicar disciplinas espirituales. ¿Cuáles son? Leer la Biblia, orar, congregarnos, servir. Debemos servir en la obra. Es cierto que no somos salvos por obras, pero si somos salvos tenemos que hacer buenas obras. Pero hemos sido recreados nosotros para las buenas obras. ¿Qué buenas obras hacemos? Pensemos que estamos haciendo como buenas obras que agraden a Dios. Ahora, además, debemos hacer discípulos. ¿Cómo? Es un mandato. Y además que el mundo lo necesita. El mundo necesita conocer la palabra de Dios. Hay mucha gente, nosotros vemos gente doctorados, pero que no saben ni papa de lo que es la palabra de Dios. Se quedan en la luna cuando uno les habla. Y ponen a veces teorías raras que a ver quién se las ha enseñado. Debemos ser adoradores de Dios mientras Él viene. Así lo hacía el pueblo de Israel. Lo hacía la iglesia cuando se inició y se hará allá en el cielo. Nosotros debemos hacerlo ahora. Debemos acostumbrarnos a estar en completa adoración a Dios mientras Él viene. Mientras Cristo viene, la iglesia debe vestirse de ropajes blancos. Debe estar en pureza, de una vida de santidad. Debe estar ocupada en la adoración a Dios, en la proclamación del evangelio a los que no creen a los que no son cristianos, y también en la edificación de los santos. Hay muchos que creen, pero que tienen dudas en la palabra de Dios. Es obligación nuestra hablar con ellos, explicar, compartir palabra de Dios. Que Dios nos siga ayudando. Seguimos en la dulce espera de la segunda venida de nuestro bendito Rey de Reyes. A Él sea la gloria. Bendito Padre, qué bendición, Dios amado, poder compartir de que vienes pronto. Te esperamos, Señor. Sabemos, Padre, que habrán muchos eventos para después gozarnos en la patria celestial. La gloria es tuya, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Te alabo, mi Dios. Te alabo por siempre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. La gloria es del Señor.